cordial saludo. Mi nombre es Gisela Camacho Arrieta. Pertenezco al programa de radiología, imágenes diagnóstica. Hoy hablaré sobre los movimientos de spin y precisión y también sobre la magnetización longitudinal y transversal. El spin, o también llamado momento magnético, realiza un giro que consiste en que el protón gire sobre su propio eje. La precisión es el giro que ejecuta el protón alrededor del campo magnético externo donde está situado. Podemos compararlo con la traslación que hace la Tierra alrededor del Sol o con un tronco de rotación en presencia de la gravedad. En el caso de los átomos se produce debido a la interacción entre el spin y un campo magnético externo. Voy a hablar acerca de la magnetización longitudinal. Se refiere al componente de vector de magnetización N que es paralelo al campo magnético principal. Hay un número de mayor de protones procesando y alineándose en paralelos a favor del campo magnético externo. Durante la suma sectorial se van a anular las fuerzas de algunos vectores que están en paralelo con algunos que están antiparalelos, uniéndose en un solo vector de suma, y los protones que quedaron sin anularse, que están alineados en paralelo. Este nuevo vector de suma está dispuesto en el eje XZ, que se denomina magnetización longitudinal. Bueno, voy a hablar acerca de la magnetización transversal. La magnetización transversal, esta magnetización se va a resultar cuando después de activar el pulso de radiofrecuencia, haciendo que los que se encontraban procesando en distintas direcciones o en fase pase a precisar en fase o en la misma dirección. Esto va a producir la reducción del longitudinal, produciendo un nuevo vector que es la magnetización transversal, que está situada entre el eje XY. Muy buenos días, mi nombre es Heider Alfredo Oñate Blanchard, estudiante de radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy voy a hacer un contexto de los tiempos de relajación en resonancia magnética. La relajación nuclear es un proceso donde los protones van a liberar la energía que absorbieron durante el pulso de radiofrecuencia. Esta energía va a ser liberada hacia el medio en que se encuentra. Entonces, podemos decir que la relajación transversal es la disminución de la magnetización transversal. Entonces, aquí la magnetización transversal empieza a disminuir. Esa es la relajación transversal. Luego de que el pulso de radiofrecuencia es apagado, provocando que los protones que están en desfases empiecen a precesar en distintas fases. Entonces, inmediatamente podemos decir que la relajación longitudinal es la recuperación del valor de la magnetización longitudinal en el eje Z. Entonces, esta magnetización se empieza a recuperar. Teniendo así que todo el sistema regresa a un estado de equilibrio magnético. Entonces, podemos decir que el tiempo eco es el tiempo transcurrido entre el primer pulso de radiofrecuencia y la señal eco. En otras palabras, cuando nos encontramos en un túnel, realizamos un sonido. Cuando ese sonido llegue al fondo, que choque con la pared, él va a reflectar. Entonces, en ese momento se va a producir la señal eco. Entonces, el tiempo eco es desde el momento en que hacemos el primer sonido hasta el momento que refleja. El tiempo de repetición es el tiempo que transcurre entre el primer pulso de radiofrecuencia y otro pulso. Es decir, tenemos nuestra magnetización longitudinal. Se activa el primer pulso de radiofrecuencia y
se convierte en una magnetización transversal. Al momento de volverse a recuperar como magnetización longitudinal y activamos el pulso de radiofrecuencia, a eso se le llama tiempo de repetición. La jaula de Faraday es un cubículo o una cobertura donde se ubica el resonador. Esta está cubierta por mallas, placas, la cual tiene como finalidad la entrada y salida de radiofrecuencias o señales electromagnéticas. De esta manera, la jaula evita que las señales electromagnéticas del medio distorsionen la débil señal de la resonancia magnética. Entonces, tenemos el cubículo donde se ubica el resonador. El resonador produce unas señales electromagnéticas, las cuales no van a poder salir de la jaula Faraday, sino que van a quedar en el medio. Mientras que tenemos señales como de radio, señales del teléfono y señales de antena, que van a tratar de ingresar, pero estas van a reflectar y a seguir en el exterior, o sea, no van a poder ingresar por la jaula Faraday. Hola a todos, mi nombre es Yerlis Cárdenas. En esta oportunidad les voy a hablar de la función del medio de contraste por resonancia magnética y de las antenas y los tipos de antenas. La función básica de los medios de contraste, pues por lo menos en resonancia magnética los tenemos paramagnéticos. Esto hace un cambio en las partículas, lo que nos permite visualizar mejor la imagen. ¿Por qué? Porque o pone mucha atenuación o menos atenuación a las imágenes dependiendo del tipo de secuencia que consigamos. Con respecto a las antenas son básicamente aquellas que reciben señal de resonancia magnética y de los tejidos. Entonces, dentro de esta podemos identificar dos tipos, las que son de transmisión y recepción y las que son de recepción. Las de transmisión y recepción son aquellas que emiten y pueden también recibir señal de los tejidos. Actualmente se está utilizando mucho más las de recepción, que son las que reciben solamente la señal de los tejidos. Dentro de esto también podemos identificarla por lo menos por su forma en envolventes y lineales. Dentro de las envolventes tenemos estas que por lo menos como ejemplo básico podemos ingresar cualquier estructura y ella nos va a por lo menos a todo el tejido lo va a envolver, por eso del envolvente. Y las lineales pues por lo menos es algo en particular, o sea, una parte en particular, y esto limita un poco. Entonces, podemos recibir, por lo menos con las envolventes, podemos recibir, que son las mismas de cuadratura, podemos recibir varias señales. Y también tenemos la multielemento que fusiona varias antenas con un campo de visión un poco más pequeño, que son las que se están utilizando últimamente, con ese campo de visión un poco más pequeño y ellas ¿qué hacen? Que reciben toda señal y así se va formando la imagen y esto genera menos ruido y nos da una mejor imagen con una mejor nitidez. Muchas gracias.